Bueno, buenas tardes de nuevo, bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Perdón, que la base, me equivoqué, la costumbre, normas APA. Tranquila, no hay problema. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto, por si más adelante tienen preguntas con este tema, por ese medio las pueden realizar. También si tienen preguntas durante toda la capacitación, este es el momento más adecuado para realizarlas. La idea es que ustedes puedan resolver todas esas preguntas que muchas veces se generan por esta parte de la norma APA. Yo sé que tienen como bastantes cositas, ¿cierto? Esta parte. Entonces la idea es que ustedes puedan resolver todo eso. Me pueden interrumpir tranquilamente en el micrófono, no hay ningún problema con eso. O por medio del chat, solamente que sí me demoro un poquito más mirándolas por el chat. Perfecto. APA viene de la Asociación Americana de Psicología. Ellos en el año, bueno, American Psychology Association, ¿cierto? Ahí viene APA. Ellos en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora a la misma. Es decir, APA se realizó para facilitar la comprensión lectora de los trabajos académicos y científicos. Al inicio, bueno, se utilizaba mucho como para las áreas de ciencias sociales por venir de una asociación de psicología, entonces claro, se enfocaban mucho en esa parte de ciencias sociales, pero ahora ya muchas más áreas del conocimiento aplican esta parte de normas APA, especialmente acá en Colombia. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilos, como fuentes y tamaños de letras, márgenes interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Y antes de pasar a mostrar el aspecto general de APA, es importante tener en cuenta estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes, todo lo demás que no sea nosotros y hacerlo pasar como si fuera propio y original, sin darle la debida mención o la debida citación a la persona a la que yo me copié. Esto es plagio. Hay que tener cuidado con esto porque el plagio se castiga tanto de manera legal como de manera académica. Entonces, si alguna institución ve alguna parte que plagiaste, puede llegar hasta expulsarte en la institución. Discúlpeme, la interrumpo. Claro, profe. Usted acaba de enunciar algo de alta importancia y algo muy recurrente en el ámbito académico, no solamente por los estudiantes por falta de conocimiento, sino que usted también sabe que ha ocurrido en la comunidad académica donde personas han caído en esta mala práctica. Lo que quiero hacer hincapié, chicas, es nosotros vamos a presentar una propuesta a la red Colsi y la señora Jessica puede dar fe de que esto es algo que va a ser revisado por un detector de antiplagio. Son unos software especializados. Es decir, no podemos incurrir en ninguna de estas prácticas. Quería hacer esa acotación al respecto frente a lo que usted denuncia, que es muy importante. Claro que sí, porque como dice, pues, se castiga por medio legal porque, claro, si en algún autor llega a descubrir que le plagiaste parte de su trabajo, puede llegar hasta demandarte. Y como dije, ya por la parte académica, pueden llegar a expulsarte de la institución. Y luego ya tenemos el autoplagio, que es utilizar trabajos míos que ya anteriormente he realizado y hacerlos pasar en ese momento como si fueran totalmente nuevos y originales. Ya de cierta forma no se castiga tanto de manera legal ni pues ni académica, porque claro, uno mismo no se va a demandar, pero no es lo moralmente correcto hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con estos dos conceptos. Ya más pasamos al aspecto general. Entonces aquí tengo las fuentes y tamaños. Tengo 6
tengo Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes ya pueden escoger entre estas 6 fuentes, claro está, con su respectivo tamaño, para utilizarlas en sus trabajos. Ya la que ustedes prefieran, o también ya, no sé si el profe de pronto les dice que de pronto con una, todavía se sigue utilizando mucho más Times New Roman a 12 puntos, de pronto ya por desconocimiento o porque es como la más común, pero aún así saben que tenemos otras 5 para poder utilizarlas. Recuerden, si utilizaron o empezaron con una, digamos empecé con Georgia a 11 puntos, tengo que continuar con Georgia durante todo el cuerpo del trabajo. No la puedo cambiar, no puedo pasarme a Arial a 11 puntos y luego finalizar con Times New Roman a 12 puntos. No, si empecé con una, continúo con esa durante todo el cuerpo del trabajo. El interlineado es a 2.0, la alineación es a la izquierda, no se justifica. Si utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, hay que aplicarle la sangría a esa primera línea de ese párrafo. Y en las referencias es una sangría de 1,27 centímetros. Si algo, ahorita al finalizar, si nos da tiempecito, le muestro esa parte de la sangría ya con el formato en Word. La numeración es el extremo superior derecho en números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Acá está la portada de trabajos para estudiantes. Estos serían los elementos. Entonces tengo numeración de la página, que ya ven que es el extremo superior derecho. El título del trabajo centrado y en negrita, no va en mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación se refiere a la facultad a la que pertenece seguida en la institución. Luego el nombre de la materia, luego abajo el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Estos serían los elementos para esa portada de estudiantes. Entonces la portada quedaría de esta manera. La numeración de la página, el título del trabajo centrado en negrita, el autor, es decir, el estudiante, el nombre del estudiante, la afiliación, que es la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución, luego el nombre de la materia, abajo el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Acá tenemos otra portada que se llama para profesionales. Yo creo que esta de pronto, por lo que dijo ahorita el profe, de pronto sí les puede servir, entonces les voy a decir los elementos. Sería la numeración de la página. Luego tenemos un título corto, un encabezado del trabajo, alineado a la izquierda y este va en mayúscula. Luego el título, el trabajo en negrita y centrado, no va en mayúscula. Entonces, ese título corto es como un resumen del título del trabajo. El nombre de los autores, la afiliación, que es la facultad o la institución a la que pertenecen, el nombre de la materia de pronto, el nombre del docente, la fecha de entrega del trabajo y también hay una parte de notas, que creo que acá no me aparece en la diapositiva. Entonces, esa portada, por así decirlo, para profesionales o investigadores quedaría así. La numeración, el título abreviado, que va en mayúscula y alineado a la izquierda, el título del trabajo centrado y en negrita, sin mayúscula, el nombre de los estudiantes, la afiliación, el nombre de la materia, luego el nombre del docente, la fecha y lo que no les decidí, o sea, lo que no aparece ahorita, lo que la diapositiva la cortó, es las notas del autor. En esas notas del autor ponen, por ejemplo, a qué institución pertenecen, o, por ejemplo, cuando son varios autores, entonces, claro, están en esa parte de las notas, ponen a qué institución pertenecen cada autor,
cada investigador, o también ponen los correos electrónicos, ¿cierto? Como información adicional que desean agregarle ahí. Luego tenemos los niveles de los títulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo títulos de manera continua, cada uno de esos títulos de manera continua debe llevar una estructura en específico. Es decir, yo tengo un título, y luego sigo un subtítulo, y luego el subtítulo, Entonces, claro está, esos 3 niveles o 3 títulos de manera continua llevan una estructura. ¿Y cómo viene esa estructura? Entonces, el nivel 1 va centrado y en negrita, y en caso de que sea el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel, es decir, el subtítulo del subtítulo, es alineado a la izquierda en negrita y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda, negrita, cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto es con sangre de primera línea, ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, se le pone punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangre de primera línea, negrita, cursiva, también se le pone punto final y el texto comienza en la misma línea. Generalmente los más comunes, o los niveles más comunes son los 3 primeros. Yo tengo un título, luego un subtítulo y el subtítulo. Pero en caso de un cuarto y quinto nivel van con esa estructura. Y claro está, ya un sexto, séptimo no es común y de hecho ya visualmente el trabajo ya no queda bien, entonces ya no se utilizan. Y acá tenemos el formato de las tablas y figuras. Entonces empiezo con el formato de la tabla, que sería la etiqueta tabla, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita, tabla 1, tabla 2, tabla 3 en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva, ese título tiene que ir en cursiva. Pongo la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, ya no se marcan líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo, nota. La palabra nota va en cursiva y en esa parte de la nota yo pongo de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si tengo que hacer la citación, de si yo copié la tabla y la pegué tal cual. Si no sé, tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, van también en esa parte de la nota. Y ya continúo con el formato de la figura. Ya acá hago la aclaración y es que en esta edición de APA 7 solamente se nombran tablas y figuras. Es decir, todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Todo lo que son las gráficas, los mapas, las fotografías y todo eso se nombra figura. Entonces yo tengo una gráfica, figura 1. Si luego abajo pongo una fotografía, eso sería figura 2. Y así sucesivamente con todo aquello que no entre en la definición de tabla. Perdón, o sea que también estos pies, estas tortas, están en esta categoría. Sí, profe. Estadísticas, ok, muy bien, También entraría como nombrarse figura. muy bien. Entonces, el formato sería figura 1, pues la etiqueta figura con su respectiva numeración en negrita. Luego abajo el título de la figura en cursiva. Ya pongo la imagen, la gráfica o lo que dijo el profe. También mapas, la pongo. Y abajo nota. Entonces en esa nota pongo donde fue tomada la información para yo realizar la gráfica, o donde fue tomada, o la citación de donde fue tomada la imagen. También si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también van en esa parte de la nota. Tienen que solamente son tablas y figuras. No sé si hay más preguntas con el formato general para ya continuar con las citas. Estas chicas son muy pilosas, mi estimada señora Jessica. Ah, bueno. Estas mujeres están
grabando todo. Es la idea. De todas formas, o sea, yo sé que acá pues no se van a aprender todo porque la APA tiene mucha cosita, mucha, ¿cierto? Tiene muchos detallitos. Pero la idea es que al menos se vayan acá al menos con un panorama más general. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copié, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahora, que era el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Estos son los elementos de las citas. Ustedes dicen que la cita es lo que va dentro del documento, ¿cierto? Que yo copio y pego, o que yo parafraseo y todo eso, pero que yo cojo de otro documento, lo pongo en mi trabajo, esos son las citas. Y tienen estos tres elementos: el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de página de donde yo saqué la cita. Van a ser siempre estos tres elementos: autor, fecha y número. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, sin cambiarle nada, y se divide en cita corta y cita larga. Luego está la paráfrasis o el parafraseo, que es copiar con mis propias palabras la idea de otro autor. A pesar de que sea con mis propias palabras, también lo tengo que citar porque es la idea de otra persona. Y está la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a alguien y ese alguien cita a otra persona. Me gustó fue lo que dijo esa otra persona, entonces eso sería cita y cita. Siempre van a ser esos tres tipos de citas, y la información que contengan las citas, o bueno, el orden de los elementos, también se le puede decir el orden de los elementos que contengan las citas va a depender del énfasis en el que se realice. Hay dos tipos de énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. Hola, profe, ¿vas a decir algo? Sí, le hago una consulta. Frente a la primera categoría en estas citas, esta textual, ¿hay algún límite que debemos tener en cuenta en caso de tener que hacer una cita textual que queramos hacer en el proyecto? ¿Algún límite en cuanto a las palabras? Pues APA no dice que tienen que, no sé, por ejemplo, 200 palabras, no, pero claro está, tampoco Ok. yo voy a necesitar 2 páginas seguidas, pues tampoco es la idea, ¿cierto? Pero o sea, no es un límite, pero tampoco es que sea unas citas así súper largas, a menos que sea como un Ujú. parrafito, Ok. párrafo decente. Muy bien. Un párrafo, la extensión máxima son 15 líneas. Es como lo máximo que se ve, o por lo menos en las revistas lo que se maneja. Ya una extensión superior a eso no es usual. Entonces podría uno considerar ese margen, ¿cierto? Sí, porque como tal, APA Ok. nunca pues no establece un límite en esa parte de la cita larga. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces tengo dos énfasis, que es en el autor y en el texto. Énfasis en el autor es porque yo le quiero dar fuerza al autor. Es decir, lo quiero resaltar a él, le quiero dar fuerza, que él fue el que dijo eso. Suele pasar mucho cuando yo tengo autores que son muy reconocidos, que se han ganado premios, que son muy citados, ¿cierto? Entonces, claro está, uno le va a dar fuerza a que fue el que dijo eso. Énfasis en el texto es porque me importa más la cita y no tanto el autor, es decir, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Acá ya como cada persona, cada estudiante vaya manejando esa parte de las citas, ¿cierto? Si quieren preferir siempre hacer énfasis en el autor, lo pueden hacer. Si más bien siempre énfasis en el texto, también lo pueden hacer, ¿cierto? Tampoco hay como una norma o un decreto que diga solamente tantos en este énfasis y tantos en el otro énfasis, ¿no? Ya es como cada persona vaya manejando esa parte ahí. Entonces aquí ya empiezo con la cita textual o directa, que ya saben que se divide en dos. Ah, hola Yajaira. Hola, lo que Hola. pasa es que yo sé que cuando uno cita a un autor o alguna frase se tiene que poner entre comillas, pero también hay como un límite entre estas palabras. ¿Me recuerdas cuáles son, entre cuántas
¿Cuál es el límite entre las palabras que tienen que ir entre comillas? Claro No que entender. sí. Acá es menos de 40 palabras. Esa es la cita corta, que tiene que ser menos de 40 palabras. Es decir, entre 1 y 39. Entonces aquí tengo con... Dale. Entonces, este es con énfasis en el autor. Ya ven que es cuando le quiero dar relevancia o fuerza a él. Y sería los apellidos del autor. Abro paréntesis, el año de la publicación. Cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta que es de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P. punto y el número de la página en la que yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. Entonces ya saben que cuando es con énfasis en el autor va primero los apellidos, entre paréntesis el año, luego la cita entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis, P. punto y el número de la página. Aclaro de una vez, van a ver que esto, pues que tengo muchos ejemplos con esto así en negrita, esto no va en negrita, acá lo pongo es como para resaltarlo más acá en la diapositiva, en la presentación, pero no va en negrita, va con el mismo fuente, con el mismo tamaño y normal. Cuando es con énfasis en el texto, que es cuando me importa más la cita, entonces abro comillas, pongo primero la cita, tienen que es de menos de 40 palabras, cierro comillas y abro al final de esa cita, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de la publicación, coma, P. punto y el número de la página y cierro paréntesis. La cita larga es porque es más de 40 palabras y esta ya cambia un poquito. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, van los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, y 2 puntos. A veces los 2 puntos es acá importante ponerlos porque de cierta forma es como darle paso a esa cita. Entonces, la cita larga va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y también con interlínea 2.0 y con la misma fuente y el mismo tamaño, va esa cita larga. Entonces, de nuevo, los apellidos, el año entre paréntesis, 2 puntos, y en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P. punto y el número de la página y cierro paréntesis. En este ejemplo, yo tengo PP. ¿Esto qué quiere decir? Es que la cita se dividió entre 2 páginas. Suele pasar mucho con la parte de las citas largas, que la cita empezó terminando la página 102 y terminó empezando la página 103. Ahí se dividió entre 2. Entonces, en esos casos, yo pongo PP. La cita larga con énfasis en el texto. Acá en esta parte sí hay que hacerle como un pequeño preámbulo, una pequeña introducción para darle paso a esa cita. No la puedo poner directamente porque no se van como a entender mucho. La idea es que le hablan como un pequeño preámbulo, 2 puntos y en un párrafo aparte, 5 comillas, también con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página con P, punto y ese número. Ya cuando terminan esta cita, es decir, cuando ya cierran el paréntesis al finalizar el número de la página, tienen que continuar con su idea en otro párrafo. No pueden continuar ahí mismo en ese párrafo porque lo que van a dar a entender es que esa cita continúa, cosa que es incorrecto. Entonces, tienen que continuar en otro párrafo. Ya tenemos la paráfrasis o el parafraseo. Entonces, que es aquello que yo copio con mis propias palabras la idea de otra persona o explico con mis propias palabras la idea de otra persona. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis y sin comillas y sin tampoco estar en un párrafo aparte, van en el mismo párrafo y sin comillas. Con mis propias palabras escribo lo que dijo tal. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo inicio copiando con mis propias palabras, sin comillas de nuevo y sin un párrafo aparte, normal. Y al finalizar, ya cuando
usted que acabo mi parafraseo, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de la publicación, coma, p punto, y el número de la página en el que yo parafraseé. En el primer ejemplo no tengo el número de la página, pero es porque a veces solemos parafrasear como diferentes partes de un mismo documento, un mismo artículo. Entonces, claro está, en esa parte no pongo el número de la página. Pero si ya el parafraseo viene de una página en específico o un párrafo en específico, ahí sí ya pongo el número como tal. Luego tengo la cita de cita. Esta cita es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Aclaro de una vez, lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de cita. Primero, es un poquito confusa, y segundo, porque siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original, es decir, al autor que les gustó. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo a Torres, ¿cierto? Es el artículo, digamos que es un artículo. Yo lo estoy leyendo. Entonces, Torres citó a Sánchez. A mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Yo en esta ocasión, entonces más bien me voy a la referencia de Torres, busco cómo se llama el artículo de Sánchez, busco el nombre de Sánchez, busco todos los datos de Sánchez para buscar su documento por internet, en bases de datos, ¿cierto? En cualquier parte, y citarlo directamente ya cuando lo tenga ahí. Ya este tipo de citas se hace cuando mire la referencia de Torres, vi y busqué el documento de Sánchez, vi que para acceder a él tengo que pagar. O también vi que en las referencias, este es un libro, ¿cierto, Sánchez? Es un libro y solamente se encuentra físico por allá en una biblioteca de Brasil. Y que no hay nada más allá, solamente en esa biblioteca de Brasil. Entonces, claro está, no tengo acceso al documento, entonces ahí sí ya paso a hacer este tipo de cita. Pero de nuevo, lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de cita. Entonces, en este caso, iría Sánchez, que es el autor que me gustó a mí, ¿cierto? El dueño de la cita, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas. De todas formas, si fuera una cita larga de Sánchez, va como muestra ahorita, que son un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Y al finalizar, abro paréntesis y tengo que poner como se citó en, eso siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que estoy leyendo, coma 2008, que es el año de Torres, coma P punto y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Y claro está, si Torres le hubiera puesto un año a Sánchez, iría al ladito. Sánchez, abro paréntesis, 2005. Ya con un énfasis en el texto, entonces de nuevo abro comillas, pongo la cita, de todas formas saben que es una cita larga, aplica el mismo formato. Abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, y como se citó en Torres, que es el documento que leo, 2008, el año de Torres, coma, P punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Y cierro paréntesis. Definitivamente es más fácil ir a la fuente original. Te evitas todo ese cuento de cita sobre cita. Es lo más recomendable. Claro que sí, siempre va a ser mejor ir a la fuente principal. Porque al finalizar, de hecho, en la parte de las referencias, así yo haya citado a Sánchez y a Tavares, la referencia va con el documento de Torres, no con el de ellos dos. Entonces también como bastante complicada por ese lado. Entonces es mejor, o sea, solamente cuando no tengan acceso al documento, nada más. Listo. Ya otro tipo de citas o situaciones que les pueda pasar, entonces es varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Ejemplo, yo tengo, pongamos a María Gómez. Entonces María Gómez publicó en enero de 2015 y volvió a publicar en junio de 2015. Yo sé que es la misma autora y yo estoy utilizando los dos documentos, pero cada uno es con fecha diferente, pues con meses diferentes. Entonces en ese caso yo hago la distinción con una A y con una B al lado del año. Si María Gómez vuelve a publicar en diciembre de 2015, entonces ya sería con una C. Cuando son diferentes autores que comparten el mismo apellido,
Entonces, yo tengo a Eduardo Vargas y a Catalina Vargas. Ambos en sus documentos solamente se pusieron Vargas. En ese caso, yo ya hago la distinción con la inicial del nombre de cada uno. Cuando no hay un autor de publicación, entonces en ese caso se pone el título de la publicación, no el nombre de, no sé, la página web o algo, ¿no? El título. De todas formas... Perdóneme, la interrumpo, qué pena. Claro. Aquí hay algo que me interesa, porque tengo un caso por ahí en un documento que estoy organizando. Acabas de indicar cuando ambos autores comparten el mismo apellido, entonces se debe poner la inicial. Sí, la inicial de cada autor, para saber diferenciarlos en ese caso. Oh, muy interesante, muy bien, muy amable, perfecto. Y pues claro está, digamos que como, porque yo sé que autores que se ponen claro los dos apellidos, entonces ahí ya uno los diferencia con los dos apellidos. Pero a veces solamente ambos se pusieron un solo Sí, apellido y es el igual, uno es solo, parecido. sí. Entonces, sí, en ese caso sí se pone la inicial. Entonces, a manera con la parte del autor, la idea es que ustedes no utilicen documentos que no tengan autor de publicación porque no son confiables, pero en caso de que les pase, ya saben que va con el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, ¿cierto? Se deja tal cual. Si no hay fecha de publicación, se diferencia con las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Y si no hay una página, sin página pública de donde sacan la cita, suele pasar mucho en páginas web, entonces que tengo algo del ministerio, no sé, de salud. Entonces, claro, ahí yo no me van a decir el número de la página. Lo que hago es poner el número, el párrafo de donde yo saqué la cita. Me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo que cité y poner con par, P-A-R-R, punto. Y dicho párrafo. Desde aquí ya tengo un cuadrito según el número de autores en las citas. Esto solamente va en las citas. Entonces, cuando es un autor, normal, se pone el apellido del autor. Cuando son dos autores, se pone los dos apellidos de los dos autores. Ambos apellidos de los dos autores. Y el último se separa por una I. Cuando son tres o más autores, entonces en ese caso, pongo el apellido, o bueno, los apellidos del primer autor, seguido de et al, punto. Et al significa y otros. Entonces siempre cuando son tres autores, esto solamente aplica para las citas, cuando son tres autores, es los apellidos del primer autor, et al, punto, que significa y otros. Cuando es un autor corporativo con abreviación, entonces yo pongo el nombre completo, en la primera cita el nombre completo de ese autor corporativo. Los autores corporativos son empresas, organizaciones e instituciones. En ese caso, el nombre completo, abro paréntesis, esto es con énfasis en el autor, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. Y cuando es con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo entre corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año y el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo pongo ese autor corporativo con la abreviación. Cuando es un autor corporativo sin abreviación, o cuando es un autor corporativo con abreviación, pero que no es muy reconocido a nivel nacional o a nivel internacional, yo lo pongo tanto en la primera como en la segunda y en las demás siempre con el nombre completo de esa organización, institución o empresa. Si no lo tiene o si lo tiene pero no es tan reconocido, siempre con el nombre completo. No sé si hay preguntas con esta parte de la cita ya para ir a la parte de las referencias. Pena, ¿me haces un favor? ¿Me devuelves, porfa, la diapositiva anterior? Claro que sí, profe. Esa parte, permíteme tomar un screenshot porque es importante la parte de estas siglas, hacer esa distinción cuando son autores corporativos relevantes. La OMS es conocida a nivel mundial, el Instituto Cervantes no tanto, Exacto. pues, cierto. O no tienen Me interesa abreviaciones. mucho, permíteme, yo le tomo un screenshot que esta está importante.
Claro que sí, profe. Y ya le voy a confirmar si lo pude tomar. Ya, perfecto, muy amable. Listo, profe. Entonces ya vamos con la parte de las referencias. El título de referencias, pues no referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Suele pasar mucho que utilizamos documentos, no sé, libros o informes, como una especie de guía, pero nunca realicé ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de cita, o sea, ningún tipo de las tres citas. Entonces, en ese caso, no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente, no importa si son autores corporativos o personales, aún así deben estar ordenados alfabéticamente. Estas referencias también entran por los apellidos, entonces si tengo algo de la alcaldía de Medellín, va primero la alcaldía de Medellín, luego algo de, no sé, de Bedoya, Cárdenas, luego la gobernación de Antioquia, luego Londoño, Muñoz y así. ¿Cierto? Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, interlineado 2.0 y algo que cambió de la sexta a la séptima, no sé si en caso que les haya tocado, al profe seguro sí le tocó, ¿cierto? Y es porque esta versión de... Hola. Mi hija está haciendo un trabajo, estudiando con una compañera. ¿Cuál es la derecha? La derecha mía. Entonces, es que antes se ponía recuperado de y el enlace. Ya acá se elimina esa parte de recuperado de, ya solamente se pone en el enlace directo. Entonces, estos son los elementos de las referencias. El primer elemento es el autor. Este ya es con la cantidad de autores. Este ya solamente aplica para las referencias. Nada más. Entonces no hay que confundirlo con la cita. Ya saben que la de las citas es que a partir de 3 se pone el primero y el tal. Ya acá en las referencias eso cambia totalmente. Entonces cuando es un autor, los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. O de los nombres también. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Si tengo un documento con 13 autores, pongo los 13 autores. Si tengo con 20, los 20 autores, con apellidos, coma, iniciales del nombre, punto, coma, apellidos, y así sucesivamente. Y al llegar al último, lo separo por una I. Cuando son más de 20 autores, entonces los apellidos de los 19 primeros, los apellidos iniciales de los 19 primeros, y al llegar al 19, por ejemplo acá, tengo Domínguez, J. Coma, entonces este es mi autor número 19. Pongo 3 puntos suspensivos y pongo el apellido y la inicial del último autor. Ejemplo, tengo un documento con 25 autores. Entonces los 19 primeros me salto del 21 al 24 y pongo al 25. Si no hay autor, entonces con el título de la publicación. Y cuando es un autor corporativo, así tenga abreviación o no, siempre toca poner el nombre completo del autor corporativo. Ya los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces son autor, fecha, título y fuente. Estos son los 4 elementos para las referencias. En caso de que llegue a faltar alguno de esos elementos, la idea es que no, la idea es que ustedes siempre utilicen los documentos que tengan todos los elementos disponibles, pero en caso de que les llegue a faltar, esta sería la manera de solucionarlo. Entonces, este es un ejemplo de una referencia completa, autor, punto, entre paréntesis la fecha, cierro paréntesis, punto, el título, punto, fuente. Si hace falta autor, entonces con el título, entre paréntesis, fecha y fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, entre paréntesis, s.f. que saben que significa sin fecha, el título y fuente. Si hace falta título, entonces autor, entre paréntesis, fecha, entre corchetes, una descripción breve de la obra, de lo que leyeron, y la fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces título, entre paréntesis, s.f. cierro paréntesis y fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes, la descripción breve de la obra
cierro corchetes, abro paréntesis, fecha y la fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, entre paréntesis s.f. y entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes y la fuente. De nuevo, lo más ideal es trabajar con aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles, porque claro, un documento sin autor o sin título no es muy confiable. Entonces siempre utilizar aquellos que tengan todos los elementos. Acá ya voy a empezar entonces a darle como las referencias de más comunes, los que nos podemos encontrar más. Entonces tengo el libro impreso, el apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, punto, la URL o el DOI. El DOI es más común verlo en artículos, pero también puede pasar en esta parte de los libros electrónicos. Y ahorita les explico esa parte del DOI. Los libros con editor, entonces va el apellido, coma y las iniciales del editor y entre paréntesis ed, que significa editor. Cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, el título del libro en cursiva, punto, la editorial y claro está en caso de que aplique la URL. Cuando son capítulos de libros, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, el año entre paréntesis, el título del capítulo o la entrada, punto, en iniciales y el apellido del editor. Y claro está, entre paréntesis, ed, punto, el título del libro en cursiva y entre paréntesis con pp el número de páginas que abarca el capítulo o la entrada. Cierro paréntesis, punto, la editorial y de nuevo en caso de que aplique la URL. Las referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, el autor, ¿cierto?, con los apellidos, coma, las iniciales, abro paréntesis, el año, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. En este caso, es un autor corporativo que es la Real Academia Española. Cuando es un diccionario electrónico, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, el título del diccionario en cursiva, punto, y acá ya pongo la fecha de recuperación en el que yo recuperé, claro está, esa parte del diccionario electrónico. Y va así, recuperado en el mes, día y año que yo lo recuperé, coma, de y la URL. Las referencias de los artículos, otro muy común, uno de los más comunes. Entonces, artículo impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis el año, punto, el título del artículo va normal, punto, el título de la revista va en cursiva, o el nombre de la revista va en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, tal cual el número de las páginas. Es decir, a veces la parte de la revista no tiene un volumen o número, entonces en ese caso se puede omitir una de esas. Muchas veces o tiene uno de los dos o tienen ambos. En caso de que no tenga uno de los dos, se puede omitir, no hay problema. Cuando es un artículo en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales, entre paréntesis el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, entre paréntesis el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, punto, la URL o el DOI. El DOI se ve más que todo en artículos, y esto es como la cédula que tienen los artículos. Entonces, siempre que ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, siempre es preferible darle más relevancia y poner el DOI en vez de la URL. De nuevo, no todos los artículos en línea lo tienen, pero en caso de que sí lo tenga, sí es preferible poner el DOI. Las referencias de tesis, entonces tengo la tesis impresa,
entonces el apellido, coma, las iniciales, entre paréntesis el año, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes qué tipo de tesis es, desde especialización, maestría, doctoral, coma y el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales, abro paréntesis, el año, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes de una tesis de especialización, maestría, doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Hay bases de datos que tienen tesis. Entonces, si encuentran la tesis en una base de datos, no sé, Dialnet, ProQuest, entonces ponen el nombre de la base de datos. O si ponen un repositorio, los repositorios donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución, es decir, trabajos de grados, tesis y también trabajos e investigaciones de los profes, entonces ponen el nombre del repositorio. En este caso, el de nosotros se llama repositorio digital TDA. Y ya la URL. Los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales, acá ya va la fecha con año, día y mes, ya no solamente va el año, va año, día y mes, cierro el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma y la página sin la abreviación, de nuevo. Cuando es un periódico en línea, entonces los apellidos, las iniciales, la fecha que van año, día y mes, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, y la URL. Cuando son páginas web, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web y la URL. Ya saben que si encuentran una página web que ustedes citaron y no tiene autor, entonces en este caso lo que va primero es el título de la publicación y acá en caso de que ya esa página, bueno, que ese título cumple el rol del autor, se le quita la cursiva. Si tiene autor, se le pone la cursiva al título. Si no lo tiene, se le quita. Porque va de primeras y de cierta forma cumple ya con ese rol. Las referencias de videos, entonces el apellido, toma las iniciales, abro paréntesis, también va la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. Las redes sociales, esto es algo nuevo, por así decirlo. Entonces, ustedes también pueden citar, referenciar redes sociales. Eso sí, acá es preferible utilizar aquellas redes sociales que pertenezcan a una organización o un ente corporativo confiable. Ya saben, no sé, del ministerios, alcaldía, ¿cierto? No citar pues a alguien, o sea, mi amigo que tiene Twitter, no. Citar aquellas entes o autores corporativos confiables. Entonces sería el apellido, coma, la inicial, entre corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario que tienen ya sea en Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, abro paréntesis la fecha, que sería año, mes y día de la publicación, cierro paréntesis, punto, un título, una descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, y la URL. Esta parte del título, descripción del contenido, es porque muchas veces, no sé, por medio de Instagram cogemos una fotografía. Pero en esa fotografía ellos lo que pusieron fue un cuadernito. Entonces, claro está. Yo no voy a poner el cuadernito ahí como si fuera el título, ¿no? Yo le tengo que dar una descripción adecuada a esa fotografía. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, que sería apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director. Entre paréntesis de nuevo el año, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Punto y el estudio productora. La canción, entonces el apellido, coma, la inicial del nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical, es decir,
yo no tengo por qué buscar, con este ejemplo, a Rihanna para saber cuál es su apellido y cuál es su inicial del nombre, ¿no? Yo respeto su nombre del cantante, Rihanna, no sé, Shakira, Beyoncé. También pasa con los nombres de los grupos musicales. Pongo el nombre del grupo musical tal cual. Abro paréntesis, el año, punto, el título de la canción, entre corchetes canción, punto, y en título del álbum en cursiva, punto, el sello discográfico o productora. En caso de que la canción no pertenezca a algún álbum, entonces se omite ese paso o se omite ese elemento. Y ya por último tengo las referencias. Entonces tengo la Constitución, entonces el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y entre paréntesis país. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial con DO. Esto de hoy es el número en el diario oficial. Y cuando son proyectos de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma y la fecha en la que salió el proyecto de ley, es decir, el año. Entonces, esta fue la parte de la, pues así, media rápida, de manera general de las referencias. No sé si hay preguntas. ¿Alguna duda? A ver si estas chicas tienen alguna inquietud. ¿O todo está muy claro? Hasta el momento todo está claro. Yo se lo dije, estas chicas son súper pilosas. Sí, me doy cuenta. De todas formas, pues yo sé que usted tiene como bastantes cositas, entonces yo sé que acá no se lo van a aprender todo, la idea es que al menos como que se vayan con una idea general. En el chat entonces les dejo mi correo, ya saben, por si tienen más preguntas ya cuando estén realizando esta parte de las citas, por ese medio se les respondo. Y también les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen. En este momento no se demoran nada de cómo les parece la capacitación, se llama Norma Zapa. Y en la sede ponen Robledo. Claro, Y claro que también sí. les voy a dejar un canal de YouTube. En ese canal de YouTube va a estar, bueno, estamos alojando todas las capacitaciones realizadas. También va a estar esta, por si desean volverla a mirar, por ese medio es como el más adecuado. Aquí nos dejas entonces el link de YouTube donde podemos encontrar esta capacitación. Es el segundo, ¿correcto? Ven, yo Sí, el lo segundo. que sería interesante tenerla a disposición para alguna inquietud, que haya en algún detalle. Aquí Lo la tengo encuentran con seleccionada. el nombre pues del semillero, ¿cierto? Y capacitación Sí. en Norma Zapa. Así lo van a encontrar. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta información tan importante y de gran relevancia pues para nuestro grupo, nuestro semillero y máxime con el proyecto que estamos realizando actualmente. No sé si alguna de las chicas desea participar algo más o podemos entonces ir cerrando para darle cumplimiento a la agenda de la señora Jessica y a nuestra agenda del encuentro también, obviamente. Bueno, estas chicas son silenciosas pero muy productivas. Ay, lo importante. No, entonces espero que les haya servido bastante, ¿cierto? Y pues ya tienen pues el canal de YouTube por si acaso que desean volver la capacitación. Y muchas gracias a usted, profe, y muchas gracias a las chicas por la asistencia. Muy amable. Ya en breve entonces le diligenciamos la... Ah, es que es muy breve, ya la tengo abierta, es muy breve. Sí, es Y cortica. sí, bueno. Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde le deseo. Muy amable. Igualmente, Chicas, profe. Hasta luego. Gracias. muy amables por la Hasta asistencia. luego. Nos vemos. Les mando una notica por el chat de WhatsApp y les agradezco si le regalamos el minutico a esta encuestica. Es muy corta, son como 5 o 6 punticos nada más. Por favor, ¿listo?
Muchas gracias, chicas, por el tiempo y la asistencia. Una feliz tarde les deseo. Nos comunicamos por el chat. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Feliz tarde. profe.